Ahí está. Ahora sí, declaramos abierta la presente audiencia. Señor secretario, informe sobre la comparecencia de las partes, por favor. Gracias, señor presidente. Se van a llevar adelante las audiencias previstas en los artículos 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal Penal de la Nación en el marco de los incidentes CFP 13.445/1999/TO1/CFC7, CFP 10961/2011/TO1/CFC2 y CFP 2510/2008/TO1/CFC6. A tal efecto se encuentran presentes por el doctor Gerardo Ibáñez en representación de Eduardo Samuel de Lío, de Federico Antonio Minicucci y de Enrique Braulio Lea, y el doctor Alberto Gutiérrez en representación de Manuel Juan Cordero Piacentini, quien a su vez presentó breves notas. A su vez se hace saber que presentaron breves notas la Fiscalía, la Defensa Pública Oficial, el doctor Fernando Rey en representación de Antonio Bañec, el doctor Federico García Jurado en representación de Cayeno Tedesco, Gueñaviens, Perelo y Riveros, la doctora Magdalena Laíño en representación de Feroglio, Viñone, Pepa, Vigantel Furchi y Lobaiza, la doctora Valeria Salerno en representación de Felipe Jorge Alespeiti. A su vez se encuentra presente entre el público el letrado patrocinante, doctor Alberto Pedroncini, representación de Federico Jorge Tater Radiche y otros. Gracias, señor secretario. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Inicialmente quería aclarar dos cuestiones. Que el señor Enrique Braulio Lea ha quedado apartado del proceso por una incapacidad sobreviniente, artículo 77 del Código Ritual. Y también, ya esto lo había anunciado en mesa de entradas, en el día de hoy, a primera hora, recibí un llamado telefónico del doctor Carlos Meira, abogado defensor del señor Falcón, que, lamentablemente falleció su señora, la mujer del doctor Meira, y él ejercía la codefensa del señor Falcón junto con su hijo Mariano. Ambos están en este momento afectados por ese duelo totalmente sorpresivo, por cierto, y me ha solicitado que lo represente en esta audiencia. No desconozco que este tipo de recurso de casación no es de trámite especial y que la no presencia del colega no implica en modo alguno el desistimiento recursivo, pero en tal caso me ha solicitado que solicite a vuestras excelencias que ratifique todo lo que él ha expresado al momento de interponer el recurso casatorio. Invoco eventualmente la figura del artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a lo que es la gestoría y representar a un colega que está con una emergencia, con una situación personal que no puede superar. Bien, para tomar nota en el acta. Gracias, señor presidente. Bien, entonces, como es sabido, esta defensa, en este caso, represento las defensas del señor Eduardo Samuel de Lío y de Federico Antonio Minicucci. En primer lugar, quiero señalar, y esto ha ocurrido varias veces en las últimas audiencias que hemos tenido con vuestras excelencias y algunas otras salas de esta excelentísima Cámara de Casación, ya es habitual que la Fiscalía, en este caso también las querellas, suelen no presentarse en estas audiencias, eludiendo claramente poder debatir con los defensores que estamos viniendo agraviados en recurso contra las sentencias. Lamentablemente esto ha desdibujado la posibilidad de que en la Cámara de Casación se pueda debatir el tema y que contribuir así a que flore un poco la verdad y que ustedes puedan escuchar cuáles son las críticas y ponderaciones del juicio oral que estamos revisando acá. Ténganse en cuenta también, vuestras excelencias, que se trata después del juicio de la ESMA, creo que uno de los juicios más largos, al menos por delitos de lesa humanidad que ha existido en la República Argentina. Ha llevado muchos años la sustanciación de este juicio, muchos de los acusados han fallecido, pero lo que es cierto es que es un juicio muy extenso y que lamento seriamente no poder tener enfrente cuanto menos a la acusación pública para que debatir o reconvenir las apreciaciones de la Fiscalía. Se me han alcanzado gentilmente por Secretaría las breves notas, que no dicen mucho, se remiten a lo presentado en los días de oficina, en el término de oficina, que tampoco acompaña demasiados argumentos nuevos a los que ya conocíamos. Hecha esta introducción, quiero, en aras de tratar de abreviar lo mayormente posible, porque han sido muchos los planteos que hemos hecho las defensas y que fueron rechazados al momento de dar el veredicto,
Me refiero a la nulidad de lo actuado por violación al principio de legalidad, por aplicación ultraactiva de la ley más gravosa. Nos han rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.779. No hicieron lugar a la extinción de la acción penal por prescripción. No hicieron lugar a la insubsistencia de la acción penal por violación al plazo razonable de duración del proceso. En fin, tampoco hicieron lugar al planteo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad del artículo 19, inciso cuarto del Código Penal y del artículo 80 de la Ley 19.101, la Ley del Personal Militar. Todas estas cuestiones ya fueron expresadas al momento de recurrir y me voy a remitir para ahorrar tiempo y no ocupar más tiempo de lo poco que tiene vuestra excelencia con la cantidad de asuntos que tiene que atender. Sí, me voy a dirigir concretamente a los dos pronunciamientos condenatorios, tanto respecto del señor De Lío como del señor Minicucci. Yo quiero decir que, de modo muy sintético, la imputación en este juicio se caracterizó por atribuir responsabilidades por el denominado Plan Cóndor a todos quienes fueron jefes de área o jefes de subzona o de zona relacionados con los lugares en los que habrían estado alojados ciudadanos extranjeros, en el caso de mis defendidos, todos ellos de ciudadanía uruguaya, que estuvieron allí detenidos y en función del lugar donde habrían sido vistos privados de su libertad en centros clandestinos de detención, se determinaron la atribución de responsabilidades. Concretamente, el señor De Lío fue a juicio por dos casos de dos ciudadanos uruguayos, Ari Héctor Severo Barreto y César Delía Pallares, dos ciudadanos uruguayos que, de acuerdo a la imputación, habrían sido vistos en lo que se denomina el Pozo de Quilmes, que era uno de los lugares de detención que estaban dentro de lo que se denomina, que ahora me voy a extender muy brevemente, a lo que se denomina el circuito CAMPS de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se le atribuyó esta imputación al señor Eduardo Samuel De Lío? Por cuanto a la época de los hechos que los habrían tenido como víctimas estas dos personas, el señor De Lío era jefe del batallón logístico 601, conocido como Monte Chingolo o Viejo Bueno, que puede recordarse porque fue una unidad militar logística que en el año 1975, Navidad del 75, había sido atacado y hubo un combate feroz. Lo cierto es que el Pozo de Quilmes, ubicado dentro de lo que sería la ubicación geográfica de responsabilidad del área, en principio del área perteneciente al batallón logístico, se encontraba este Pozo de Quilmes que estaba distante cuanto menos a 40 cuadras de esta unidad militar. Ese fue el criterio de atribución. Lo propio ocurre con respecto al entonces teniente coronel Minicucci, hoy general, que era en la época de los hechos, era jefe del Regimiento 3 de la Tablada. Lo mismo, pero en este caso por el Pozo de Banfield, otro lugar de detención del circuito CAMPS, donde en ese caso al señor Minicucci se le atribuía la privación ilegal de la libertad del señor Borelli Cataño, que habría sido visto en el Pozo de Banfield. Ahora bien, también, por supuesto, se les atribuía al haber integrado una asociación ilícita, haber conformado una asociación, haberse organizado junto con no solamente las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas argentinas, sino también de las Fuerzas Armadas de los países limítrofes, de Bolivia, con el general Pinochet Ugarte, con las autoridades militares del Uruguay, del Paraguay. Es decir, una gran asociación ilícita, algo que, y en esto me voy a remitir a lo que creo que ya hicimos una profusa expresión de agravios sobre el tema de la asociación ilícita y me remito a esas argumentaciones para abreviar, pero lo cierto es que resulta a todas luces absurdo que un teniente coronel se pueda asociar, más allá de que no es necesario para integrar una asociación ilícita el tener conocimiento o poder tener trato directo con alguno de los asociados, pero es un absurdo suponer que oficiales que eran oficiales jefes de unidades militares pudieran estar integrando una sociedad criminal
como a la que se les atribuye de esa envergadura, por el solo hecho de que en sus jurisdicciones, en un caso ocurrieron 2 detenciones y en otra una, que ya vamos a ver que ni siquiera fue una. Es un absurdo. Y en este sentido, y ahora sí me voy a abocar concretamente bien a los 2 casos. Como ustedes saben, vuestras excelencias, el señor de Lío resultó condenado a la pena de 12 años de prisión por un solo caso y solo de privación ilegal de la libertad, no de tormento. Privación ilegal de la libertad, un solo caso, 12 años de prisión. Y, aparte de privación ilegal de la libertad, también por... privación de libertad y también por integrar una asociación ilícita, que en este caso estamos hablando de no cualquier asociación ilícita, no a un plan sistemático de las Fuerzas Armadas, sino de la asociación ilícita destinada a implementar el denominado Plan Cóndor. Decía entonces, esta fue la única imputación. Y acá nos encontramos con un problema, porque en el decurso del juicio oral pudimos comprobar la falta de certeza que habría sobre los hechos, la falta de pruebas. Tal es así, y esto fue una lucha que tanto al señor de Lío como a Minicucci tuve el honor de defenderlo desde el inicio, desde su legitimación pasiva en este proceso. Y siempre, en todo momento, insistimos que esto se trataba de acciones propias de lo que fue del denominado circuito Camps. Nunca tuvimos, hasta que voy a hacer alguna mención ahora, nunca tuvimos acogida favorable a estos planteos. Durante el juicio, el propio fiscal, entiendo yo que con cierta honestidad intelectual, a la hora de alegar, en el caso del señor Minicucci, que tenía imputado, insisto, vuestra excelencia, un solo caso, de un solo ciudadano uruguayo. Es decir, Minicucci se hizo socio del plan criminal, del Plan Cóndor, nada más que para que una persona esté detenida. Este señor Borelli Cataño, único hecho imputado, había sido, de acuerdo a la acusación, al requerimiento de elevación a juicio, había sido detenido en la localidad de Lanús, que al igual que el Pozo de Banfield, en principio, de acuerdo a las distribuciones de responsabilidades, me refiero al libro de Mittelbach o de Andrea Amor, sería jurisdicción esta del regimiento de la Tablada. Pero después, de acuerdo a la imputación, habría sido visto por otros detenidos, por otras víctimas, en el Pozo de Banfield. Pero resulta que en el decurso del propio juicio oral se determinó que en realidad Borelli Cataño no había sido detenido a mediados de 1977, sino que fue detenido el 22 de diciembre de 1977. Y que por lo tanto el fiscal dice, bueno, si fue detenido el 22 de diciembre de 1977, ya para esa época el señor Minicucci no era más jefe del regimiento de la Tablada, porque a principios de diciembre había dejado de serlo, fue a otro destino. Por lo tanto, retiró la responsabilidad penal. O sea, fíjense el grado de prueba que había sobre este hecho, que los testimonios aportaron que el día de detención había sido nada que ver con el horario, con la fecha inicial, sino que había, en este caso, cambiado la plataforma fáctica, pero a favor de Minicucci. En verdad, cuando el fiscal empezó a hacer estas aclaraciones, me imaginé que sin más iba a pedir la absolución del señor Minicucci. No, reclamó que para la Fiscalía estaba en curso en el delito de asociación ilícita. Entonces me pregunté, ¿cómo puede estar integrando en la asociación ilícita el Plan Cóndor si no se registra una sola detención? Ninguna, la única que quedó se fumó. ¿Cómo puede integrar el Plan Cóndor este oficial? ¿De qué argumentos echó mano el fiscal? De que el general Minicucci había sido condenado en otro juicio, y esto es verdad, soy su defensor, en un juicio que ustedes, vuestra excelencia, lo conocen muy bien, que es el caso conocido como Vesubio II, justamente por la responsabilidad que tuvo como jefe del Regimiento 3, por el hecho de que en el Regimiento 3, a pesar de que el Vesubio no estaba en su jurisdicción, sino que era jurisdicción de otra unidad militar, pero allí en el Regimiento 3 se había comprobado que ahí se instaló una central de reunión de inteligencia, o CRI también denominada, que estaba bajo las órdenes del general Saciaín, que era el comandante de la Brigada 10. Entonces, por lo tanto, comandante de subzona 1-1.
por el hecho de prestar esa colaboración para que en el cuartel de La Tablada funcione esta central de reunión de inteligencia, se lo responsabilizó. Pero ella fue juzgado por ese hecho. Lo mismo con un caso que se conoce como la masacre de Montegrande, donde aparecieron abatidos un montón de personas en un supuesto enfrentamiento y se había comprobado que estas personas horas antes habían estado detenidas con otros que sí fueron sobrevivientes del Vesubio y que por lo tanto ese enfrentamiento habría sido fraguado, había sido falseado. Pero estos hechos ya fueron objetos de condena. El señor Menicucci ya fue condenado por estos hechos. No pueden ser utilizados esos hechos que no tienen absolutamente nada que ver con el Plan Cóndor, porque allí no había ningún ciudadano extranjero, y mucho menos del Uruguay, no tiene ninguna relación con el Plan Cóndor en lo que es la detención de este único ciudadano uruguayo. Con respecto al señor de Lío, vino al juicio, pasó algo bastante similar, vino al juicio por dos casos. Por el caso Ari Severo Barreto, que fue por el que fue condenado al final, y por otro caso, César Delía Payares. Ari Severo Barreto simplemente fue visto en el Pozo de Quilmes, jurisdicción, les decía, del batallón logístico. Sin embargo, el otro caso que le imputaban, el señor Delía Payares, durante el juicio se demostró que había sido detenido por el COT Martínez, el Centro de Operaciones Tácticas Martínez, de la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, nada que ver con Quilmes, y que además de allí había sido llevado directamente al Uruguay, había sido entregado en el Uruguay. Un caso, si se quiere, que está en total sintonía con lo que se piensa que ha ocurrido con el Plan Cóndor. Al haberse comprobado que nunca pisó siquiera ni la jurisdicción de Quilmes, ni siquiera el Pozo de Quilmes, el fiscal también entendió que este caso debía quitarlo de la imputación a Delío y que por lo tanto sobre ese punto pidió la absolución, pero no, aún así, insiste en que en el otro caso de Ari Barreto, que sí fue visto en el Pozo de Quilmes, hacerlo responsable, pero también hacerlo responsable a Delío por integrar esta asociación ilícita. Ya quedándole a Delío un solo caso, insiste con esta figura de la asociación ilícita. Pero les quiero comentar a vuestra excelencia que acá hay un derrotero procesal que tuvo la causa, que es un hecho que para mí me resulta muy significativo, porque entiendo que aquí queda demostrado cómo vino, no quiero decir la palabra barajado, pero cómo vino dadas las imputaciones y cómo es que llegamos al juicio y llegamos a estas conclusiones. El señor de Lío fue detenido, diría yo, cuando recién iniciaban la reapertura de todas estas causas en el año 2003. Fue procesado, fue apelada, procesado con prisión preventiva, por supuesto, apelado por esta defensa, y en su momento la Cámara, así como vino, confirmó tanto la imputación de los dos casos, que les dije, ahora le queda uno, y también de la asociación ilícita. Me falta poco, y de la asociación ilícita. Ya, perfecto. Resulta que con posterioridad a la detención del señor de Lío, fueron detenidos el general Menicucci, que entonces era teniente coronel, jefe del regimiento de la Tablada, y el general Faustino José Svencionis, que fue el jefe de la Tablada que lo sucedió a Menicucci. Por supuesto, en esa época, o sea, en la época de Menicucci había un solo caso. En la época de Svencionis había, creo que 5 o 6 casos, no me acuerdo exactamente ahora. Quiero aclarar al tribunal que el general Svencionis ha fallecido. Igual tampoco vino a este juicio y le voy a explicar por qué. Ambos militares, por los mismos criterios, repitiéndose los mismos argumentos, pero en una ocasión posterior, fueron procesados por la instancia instructoria. Cuando fueron apelados ambos procesamientos, la Cámara, con otra integración, una nueva integración, adopta una resolución que a mi criterio era muy lúcida y mucho más apegada a las pruebas, porque ¿qué hizo la Cámara? La Cámara dijo, en esto, hace tiempo muy reciente, se ha dictado una sentencia condenatoria contra Checolás en La Plata, donde ha quedado determinado que estos centros de detención
Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield estaban bajo la exclusiva órbita del circuito Camps. Exclusiva y excluyente. Entonces dice, vamos a hacer una diferenciación. A Minicucci le vamos a ratificar el procesamiento, porque Severo Barreto, que era el caso, no me quiero equivocar, el caso Borrelli Cataño, que era el único caso que tenía Minicucci, se lo vamos a dejar porque Borrelli Cataño, si bien es cierto que fue visto en el pozo de Banfield, digamos, responsabilidad exclusiva del circuito Checolás o el circuito Camps, sin embargo, Borrelli Cataño fue detenido en la vía pública, o en su casa de Lanús. Y ahí puede presumirse que esa acción de ir a detenerlo, había testigos que habían visto vehículos militares, pudo haber tenido que ver el jefe de área cuanto menos. Y le ratifican el procesamiento. Pero dicen, en cambio, Esbencionis, por el contrario, dicen, Esbencionis tiene una actuación diferente, porque no de las personas que se le imputan Esbencionis, solo se le están imputando porque fueron vistas en el pozo de Banfield, pero ninguna de ellas fue detenida en ese área, en ese ámbito geográfico del Regimiento 3. Sí, no, ningún problema, doctor, señor presidente. Decía, en el caso de Esbencionis, la Cámara lo que dijo es, a Esbencionis no lo podemos responsabilizar porque estas personas solo fueron vistas en el centro clandestino de detención, pero no sabemos si fueron detenidas en el ámbito geográfico del Regimiento 3 de la Tablada. Y dispusieron revocar el procesamiento. Y los propios jueces se dieron cuenta, los jueces de la Cámara con esta nueva integración, se dieron cuenta que en cierta medida esto se llevaba de patadas, si se me permite la expresión, con lo que esa misma Cámara, un año o 2 años antes, había resuelto con Delío, y así lo reconocen, porque dicen textual, cabe aclarar que esta solución se distancia, yo diría más que distancia, están las antípodas, de la adoptada por este tribunal en su composición anterior, 21 de julio de 2006, en relación con Eduardo Delío. Ello es así, pues las circunstancias actuales son distintas. La defensa de Esbencionis ha introducido un planteo, que era la misma, un planteo específico sobre el asunto, porque en el mes de septiembre de 2006, es decir, 2 meses después de aquel fallo de Delío, ha recaído sentencia de condena dictada contra Checolás. Fíjense que dice la sentencia de Checolás, 4 renglones. Dice, el capítulo 12 de la sentencia, dice lo siguiente, corresponde concluir, pues esta sentencia está ratificada, esta condena está firme. Corresponde concluir, pues de lo expuesto y lo reseñado en el capítulo 11, que la existencia de sectores destinados al alojamiento de detenidos, también denominados áreas restringidas, en los locales policiales, en lo que se refiere al capítulo 8, no importó excluirlo del control del jefe de policía ni del director general de investigaciones, el Checolás, sino, por el contrario, afectarlos al ejercicio, y escuchen esto, vuestra excelencia, ejercicio exclusivo de su autoridad respecto de los presuntos subversivos en la que solo estaban subordinados, es decir, la gente del circuito Camps, fíjense lo que dice ahora, solo estaban subordinados al comandante del primer cuerpo de ejército, léase Suárez Mason, el general Suárez Mason. Es decir, la gente del circuito Camps al único mando que respondía era el mando del primer cuerpo de ejército, no así del resto. Ellos eran, Minicucci y Delío eran tenientes coroneles. Decía que habían sugerido, y los propios jueces así lo reconocen, en esta resolución del 21 de diciembre del 2010, en la causa 43.989, Arias Duval, Alejandros y otros sobre procesamiento. La causa originaria, como ustedes saben, era el Juzgado Federal número 7, Secretaría 13. Y en esa misma resolución, ya para terminar, dicen, sin embargo, dicen, lo problemático de la imputación contra Esbencionis radica, Esbencionis les recuerdo que era el que no tenía ningún detenido en su área, sino habían sido solo vistos en el pozo de Banfield, radica en que ésta se ha basado estrictamente en el hecho de que el pozo de Banfield, donde fueron conducidas las víctimas privadas de su libertad,
se encontraba dentro de la jurisdicción del área de defensa de la cual era jefe. Si se afirma, en principio, según la aprehensión jurisdiccional del funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ese centro clandestino de detención se encontraba bajo el señorío de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Checolás, quien dependía del jefe de esa fuerza como autoridad militar y quien a su vez reportaba directamente al jefe del Cuerpo 1 de Ejército. No podría afirmarse al mismo tiempo, en consecuencia, que el jefe de área tuviese dominio sobre los hechos perpetrados en ese lugar clandestino de alojamiento, es decir, Pozo de Banfield. Yo traslado, vuestras excelencias, acá tuvo mucha mala suerte el coronel de Lío, muchísima mala suerte. Aquí el orden de los factores sí alteró el producto, porque este mismo argumento, y ya lo reconocen los jueces de Cámara, lo que pasa es que ya cuando lo reconocieron el procesamiento ya estaba firme, con este criterio hubiera quedado absolutamente exonerado el señor de Lío, toda vez que ninguno de los casos que le imputaban a él, que eran 2, y ahora quedó 1, son exactamente iguales a la imputación del otro imputado Esbenciones. ¿Qué decir ahora si encima vemos que el señor Minicucci, que solamente estaba ligado porque había sido esta persona detenida en su domicilio en Lanús, aparte de lo del Pozo de Banfield, ahora ese hecho ya no existe más, ya no se le imputa más ese hecho, porque fue cuando él ni siquiera era jefe. Fíjense la vuelta de la vida. Hoy Esbenciones estaría imputado de ese caso, porque era durante su jefatura. Es como que la acusación se quedó sin argumentos. Porque, por otra parte, la Cámara Federal, cuando revoca el procesamiento de Esbenciones, no le mantiene la asociación ilícita, porque por los propios argumentos de la resolución queda claro que al no tener ningún caso no se puede atribuir la asociación ilícita. Y este es el camino en el que estamos encerrados. Y que pido a vuestras excelencias, en ese sentido, que tengan en cuenta que analicen detalladamente la asociación ilícita y también las imputaciones de privación de la libertad solamente de Lío. Y ya para finalizar, en el caso del señor de Lío, asimismo, se presentó profusa prueba documental y prueba testimonial de vecinos de la época que hablaron de qué clase de persona fue el coronel de Lío para la comunidad quilmeña en aquellos años. Es cierto que nadie es juzgado por lo que es, sino por lo que hace. Y una persona puede tener un brillante estilo de vida, honorable, y en 2 minutos lo puede perder. Y después lo puede continuar. Pero lo sabemos esto. Pero estamos frente a la prueba del hecho negativo. Entonces, ¿qué es lo que durante todo el juicio nos ocupamos de demostrar? Y bien que lo hicimos. Presentamos una foto con dedicatoria de Monseñor Novak, felicitándolo al señor de Lío por la obra de bien que había hecho en Quilmes. Vamos a convenir, los que peinamos canas sabemos que Monseñor Novak no era precisamente alguien que tuviera miedo de decir las cosas, ni mucho menos que fuera amigo de los militares. Declararon en el juicio María del Carmen Falvo, que en ese entonces inclusive hasta era procuradora en la provincia de Buenos Aires, que ella era maestra en aquella época y ponderando la labor comunitaria que hizo de Lío. Un expresidente de la Nación, por unos minutos, que fue Camaño, también prestó declaración y habló de quién era el señor de Lío. Están los recortes periodísticos de la época. Pero además, vuestras excelencias, declararon personas, sobre todo muchos socios del Rotary Club de Quilmes, que hablaron de lo que fue de Lío, pero hablaban de Lío, pero no solamente en la época en la que fue jefe, que bien se puede decir, bueno, existía un temor por las Fuerzas Armadas. No. Hablan de la obra de bien que hizo de Lío ya en los años 84, 85, 87, 88. Es decir, fue un benefactor absoluto de la comunidad, un hombre absolutamente integrado, que está muy lejos de poder estar vinculado con estos casos. Por eso, vuestras excelencias, yo entiendo que ni remotamente existen argumentos para entender que hay una certeza apodíctica de que él haya integrado, que ambos defendidos míos hayan integrado una asociación ilícita, ni que hayan tenido ningún tipo de participación en la única detención que ha quedado, que es la del caso Severo Barreto. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Buenas tardes. Su Excelencia, que atento al estado de auto viene a efectuar una ordenada ampliación de los fundamentos interpuestos. Tengamos en consideración la siguiente. Mi defendido, ¿no es cierto?, Manuel Juan Cordero Piacentini, es un coronel del ejército uruguayo. Acérquese, doctor, al micrófono. Eso. ¿No es cierto?, es uruguayo.
Él no tuvo ningún tipo de participación en lo que pasó acá. Fundamentalmente, él es un producto, ¿no es cierto?, de un juicio extradictorio que se llevó a cabo en el Brasil, ¿no es cierto?, y que está atado a la sentencia final acordada que emana, ¿no es cierto?, del Supremo Tribunal Federal brasileño. En estos casos, ¿no es cierto?, la sentencia brasileña es vinculante para el juicio posterior que se llevó a cabo en Buenos Aires. Ello dentro del marco del derecho internacional consuetudinario, la legislación y el derecho interno de la República Federativa del Brasil, los tratados y acuerdos bi- y multinacionales. Primero, el Tratado Binacional de Extradición firmado entre la Argentina y Brasil con la Ley 17272 del año 67. Posteriormente, el Acuerdo Multinacional de Extradición entre los Estados partes del Mercosur, armonizador y complementario del Tratado Binacional del 98. Tal es así, ¿no es cierto?, que el caso de Cordero fue tratado directamente, ¿no es cierto?, por el Supremo Tribunal Federal brasileño, a instancia de 3 pedidos de extradición emanados de acá, de la justicia argentina. Tomados los autos, ¿no es cierto?, el Supremo Tribunal designan a un ministro relator, el doctor Marco Aurelio Méndez de Faría Melo, quien, como primera medida, sostiene lo siguiente, que el juicio a llevarse adelante, ¿no es cierto?, extraditorio en la República Federal Brasileña, obligatoriamente será de acuerdo a la normativa del derecho interno brasileño y no otra. Concomitantemente, ¿no es cierto?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que en un procedimiento de extradición está supeditado a las autoridades jurisdiccionales del Estado requerido, en este caso Brasil, y de acuerdo a su legislación interna, ¿no es cierto?, vigente, por un lado. Por otro lado, si nosotros analizamos lo que dice el artículo 3, párrafo 1 del Tratado Binacional de Extradición Argentino-Brasileño, ¿no es cierto?, que dice que la caracterización y la calificación de los delitos imputados extraditando corresponde exclusivamente al Estado requerido. ¿No es cierto? El Estado brasileño, ¿no es cierto?, el Poder Judicial brasileño consideró, ¿no es cierto?, los delitos que se acusaba a Cordero en 3 características: comunes, ordinarios y prescriptibles. ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? La calificación de estos delitos es realizada por Brasil y que esta calificación debe ser obligatoriamente respetada, ¿no es cierto?, por el país requirente, Argentina. Tal como lo veremos más adelante, nuestro país incumplió tal proceder y consideró a los delitos imputados a Cordero que eran de lesa humanidad e imprescriptible, en función de la Ley 24.566, como así también conculcó lo establecido por el Tratado de Roma, que en su artículo 24 prohíbe a los estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad. Que ajustado a derecho, ¿no es cierto?, todo lo que decida Brasil en su juicio es vinculante para la República Argentina. Esta obligatoria vinculación debería haberse reflejado coincidentemente en la elevación del juicio oral y en todo el posterior debate. Resulta a todas luces evidente que no puede la justicia de este país requirente, Argentina, revisar y menos aún sustituir por intermedio de sus tribunales competentes los términos y las decisiones del Estado requerido, Brasil. Tampoco pueden los fiscales y querellantes, por más pruebas, testimonios y testigos que ofrezcan, que interpongan, imputar al extraditado otros delitos que no hayan sido concedidos previamente, ¿no es cierto?, por la justicia de Brasil. En 3 de diciembre, la sentencia final acordada a texto expreso definió el alcance de la extradición parcial de mi defendido.
por una sola y única imputación: el secuestro y desaparición de un menor por las siguientes causales: haber cesado el privilegio que tenía Cordero, ¿no es cierto?, que le había otorgado el decreto de indulto 1003 del 89, que fue llevado a cabo por el juez Rafecas; poseer el delito imputado, el imprescindible principio de doble tipicidad y simetría, es decir, que se corresponde con un delito previsto en la legislación del país requerido, y no haber ingresado en el instituto de la prescripción. Cabe recordar, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la Carta Magna brasileña, en su artículo 102, inciso 1, reza que las solicitudes de extradición recibidas se sustancian y se resuelven por una sola y única instancia a nivel del máximo órgano de justicia. Recibidas, ¿no es cierto?, las tres solicitudes de extradición de la Argentina, el tribunal brasileño analizó pormenorizadamente cada una de las tres. A saber, desde el año 2005 al 2007 partieron de Buenos Aires a Brasilia 3 pedidos de extradición. Primero, la del juzgado número 7, Criminal y Correccional Federal, número 7, Secretaría número 14, en la causa 13.445 del 99, que fuera recibido en febrero del 2005 y que la denominamos primigenia. La segunda petición, emanada del juzgado 3, Secretaría 6, en la causa 2637 del 2004. Y finalmente, la emanada del juzgado 5, Secretaría 10, en la causa 16.893/2004. Recibidas todo esto, ¿no es cierto?, el ministro relator comenzó su trabajo. Entonces, llega a esta siguiente conclusión. Deciden aprobar parcialmente las 3 solicitudes enviadas por la Argentina. ¿Por qué motivos? ¿No es cierto? Cordero fue solicitado por los siguientes delitos: asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal Nacional. Sobre esta imputación, dice el Supremo Tribunal Federal que poseía el imprescindible principio de la doble tipicidad, siendo simétrico y estando... Doctor, no lea, por favor. Cuéntenos sintéticamente cuáles son los agravios. ¿No es cierto? Los agravios. La asociación ilícita es simétrico. ¿Por qué? Porque existe ¿no es cierto?, un artículo del 288 del Código brasileño que dice, ¿no es cierto?, que es similar al 210. Entonces, está la doble simetría, corresponde, pero ha prescripto. ¿No es cierto? El más importante, la desaparición forzada de persona, el artículo 144. Y aquí viene la perlita. Brasil, ¿no es cierto?, no es firmante de la Organización de los Estados Unidos en Belén do Pará. No es firmante, ¿no es cierto?, del Tratado de Belén do Pará, que se convierte en nuestra ley, ¿no es cierto?, que trata la desaparición forzada de personas. El delito de la desaparición forzada de personas no existe para la normativa interna brasileña. No tiene la doble simetría. Por eso lo considera, ¿no es cierto?, un delito común y prescriptible. Motivo por el cual, ¿no es cierto?, en la sentencia final acordada no figura ninguno de estos 2 delitos. Sí figura, ¿no es cierto?, la apropiación ilegal de un menor de 10 años. Simón Antonio Riquelo, que había desaparecido en el año 1974 y apareciendo en el 2002, en marzo del 2002. Y esto se estaba llevando a cabo, ¿no es cierto?, en el 2009. Quiere decir que no habían transcurrido los 10 años de prescripción, motivo por el cual se remite a Cordero a Buenos Aires para que sea juzgado por ese único delito, la desaparición forzada de Simón Antonio Riquelo, no haciendo lugar a los otros 2 anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Llega, ¿no es cierto?, a Buenos Aires una nota emanada de Cancillería, la nota 408.
según dice, de carácter informal, que la Embajada Argentina envió personas, ¿no es cierto?, a conversar con los ministros brasileños para que les, ¿no es cierto?, les avisen, o sea, les conculquen, ¿no es cierto?, la claridad y la calidad, ¿no es cierto?, de los delitos imputados a Cordero. Este supuesto, ¿no es cierto?, contacto entre funcionarios brasileños y miembros, ¿no es cierto?, del gabinete de los ministros brasileños sucede en plena Feria Judicial brasileña durante el mes de enero. Y de allí, ¿no es cierto?, que emana como título de colaboración esta nota, que difiere, ¿no es cierto?, diciendo que Cordero es enviado a Buenos Aires para ser juzgado por la desaparición forzada de 11 personas, ¿no es cierto?, porque el delito de asociación ilícita ya había prescripto. Y, ¿no es cierto?, esta nota 408 hace desaparecer procesalmente a Simón Antonio Riquelo, que era el único delito por el cual, ¿no es cierto?, tenía que ser juzgado Cordero. Llega la nota, ¿no es cierto?, llega el fallo de la justicia brasileña a Buenos Aires, a posteriori de esta nota, en idioma vernáculo, en portugués. El juez Ollarvide decide enviarlo a la licenciada María Alejandra Surmendi para su traducción. Y aquí, ¿no es cierto?, dice, habla prácticamente de qué, por qué está Cordero viene, ¿no es cierto?, por una extradición parcial. El delito de secuestro de un menor, en teoría, aún subsiste. Cordero tiene que ser, ¿no es cierto?, juzgado por ese delito y no otro. Porque acá en la nota 408 desvirtúa todo lo que dice y esta es la misma nota, ¿no es cierto?, que los fiscales posteriormente, ¿no es cierto?, sirven de base para la acusación de Cordero. La desaparición forzada de 11 personas. Entiende, ¿no es cierto?, esta parte, que con la nota, ¿no es cierto?, 408 emanada de Cancillería contaminó todo el proceso, porque solamente se tomó para juzgarlo a Cordero lo que dice esto, y no lo que dice la sentencia acordada brasileña, que es por la cual, ¿no es cierto?, este país, Argentina, conculca los tratados internacionales. Cordero tiene que ser juzgado por la, ¿no es cierto?, por la desaparición forzada de un menor. Simón Antonio Riquelo. Es más, el fiscal dice que Cordero jamás, ¿no es cierto?, fue pedido, ¿no es cierto?, que Simón Riquelo jamás formó parte de este proceso. Cuando Ollarvide dice otra cosa. La justicia brasileña juzga a Cordero por Riquelo y habla de Riquelo acá, de la desaparición de un menor. En el fallo hablan, ¿no es cierto?, de la desaparición de 11 personas. Entiendo, ¿no es cierto?, que es allí donde se apunta esta defensa, ¿no es cierto?, a que sean tomados como valederos la imputación del Supremo Tribunal brasileño y no de la nota esta 408 de Cancillería. Nada más, señoras. Por eso pido la solución de mi cliente. Gracias, doctor. Gracias a usted, señor. Doctor Geminiani, ¿quiere hacer una pregunta? Doctor Gustavo Hornos, ¿quiere hacer una pregunta? Sí. Se tiene presente de ambos. ¿Puedo dejar esto para que simplemente, Espera un para segundito, mera entonces. ilustración de su señoría? Figura en Dígalo. autos, figura en autos, está todo acá. ¿Qué es esto? Nada más. Simplemente. Por orden. ¿Quiere decirlo en el micrófono así queda grabado? Sí, La reserva del caso federal que sí, dijo. que simplemente quería dejar estas dos hojas, ¿no es cierto?, que obran en autos y en la cual basa, ¿no es cierto?, mi petición de absolución de mi cliente. ¿Sí? Reservando, ¿no es Se cierto?, reciben por secretaría. Y hago, señor presidente, que había omitido decirlo, hago reserva de, eventualmente, en el caso de no prosperar el planteo recursivo, por la cuestión federal, interponer recurso extraordinario conforme el artículo 14 de la Ley 48. adhiero a las palabras del doctor. Al micrófono. Adhiero a las palabras del doctor. Muy bien. Ahora sí, y también ya se dejó constancia de su pedido de subrogar los derechos de su abogado defensor, ya se dejó constancia en el acta. Ahora sí, se da por concluida la presente audiencia, porque habíamos dejado esta posibilidad, pero habiendo ya presentado todas las partes, hecho todas las presentaciones,
efectuados todas sus exposiciones orales, se da por concluida la presente audiencia, tras lo cual el tribunal va a pasar a deliberar y dictar la sentencia tras la deliberación, de la cual oportunamente serán notificadas todas las partes. Muchas gracias. Sí. Yo digo, Hernán.